Hola a todos, es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo con la palabra de Dios y hemos estado estudiando acerca de la soberanía de Dios en Hechos capítulo 12 y hemos visto justamente los hechos de un Dios soberano. Qué mejor circunstancia que la que estamos viviendo hoy para poder estudiar, poder aprender o recordar este atributo perfecto, esta característica perfecta del Dios que tenemos, que es su soberanía. Hemos visto ahí en Hechos 12, ya pueden acompañarme por favor con sus Biblias, y hemos visto a partir del versículo 1, en toda esta situación que vivió la iglesia, que estaba siendo perseguida por el rey Herodes, y vimos la realidad de la soberanía de Dios reflejada en las experiencias tanto de Jacobo como de Pedro, siendo que Jacobo fue encarcelado por Herodes y luego fue asesinado, fue el primer apóstol en ser asesinado, y luego Pedro fue encarcelado también de la misma forma, pero él fue liberado. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Dios permitió que Jacobo fuera asesinado, siendo que demostró que podía haberlo rescatado como lo hizo con Pedro? Un rescate milagroso, impresionante. Te animo a que leas los versículos del 1 al 11 para saber todos los detalles de cómo sucedió. Y la única respuesta que encontramos a esa pregunta de cómo explicamos esta situación, la única respuesta la encontramos en la realidad de la soberanía de Dios. Que Dios sea soberano significa que Él se sienta en el trono del universo, de que Él tiene la autoridad de hacer su voluntad. Y hay dos cosas que estuvimos recordando acerca de la soberanía de Dios. Primero, que está totalmente ligada a sus propósitos perfectos. Está totalmente ligada a sus propósitos. Dios no obra de manera improvisada. Él planifica, Él estableció propósitos perfectos y Él obra soberanamente acorde a eso. Y segundo, que esos planes y propósitos soberanos siempre, pero siempre van a ser para nuestro bien. Dios siempre va a estar buscando y obrando para nuestro bien, aunque a veces nos cuesta o nos cueste entenderlo. En segundo lugar, vimos en el versículo 5 cómo la iglesia oraba por Pedro y también había orado por Jacobo, pero vimos que la oración en realidad debe ser en sometimiento a la soberanía de Dios. Vimos que Dios respondió una oración y también respondió la otra, pero no quizás la respondió como muchos esperaban. Orar es entregarle a Él y dejar que Él haga según a Él le parezca mejor. A veces pedimos mal porque nos centramos e insistimos solamente en lo que nosotros queremos, e insistimos en nuestra voluntad. La actitud de oración que nos muestra el Señor Jesucristo también es una oración de sometimiento a la voluntad del Padre. Cuando Él, recordamos en el huerto de Getsemaní, Él dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y lo que vimos en el estudio anterior nos marca dos cosas principales. Primero, que la realidad de su soberanía nos lleva a la conclusión de que lo mejor que nos puede pasar es que Dios arruine nuestros planes que son imperfectos para encauzarnos en sus planes que sí son perfectos. Y segundo, que la oración no es para pedir, ni exigir, ni demandar nada de Dios, ni pedir que Él cambie sus propósitos y sus planes, sino que la oración es para que nosotros seamos cambiados y nosotros nos adecuemos y nos sometamos a su voluntad y sus propósitos divinos. Entonces, seguimos estudiando y viendo algunos puntos respecto a la soberanía de Dios en Hechos 12. Y aquí en el versículo 6 vamos a ver un detalle interesante. Versículo 6 de Hechos 12 dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Acá vemos un detalle interesante que puede pasar desapercibido, pero que es muy llamativo. Dice el versículo 6 que Pedro estaba durmiendo. Y en este punto, tercer punto, vamos a ver el descanso en la soberanía de Dios. El descanso en la soberanía de Dios. Dice el versículo que cuando Herodes le iba a sacar, al final del versículo 3, vemos que la intención de Herodes con Pedro era la misma que con Jacobo. Pedro ya estaba condenado y era prácticamente hombre muerto. Herodes no había matado a Pedro todavía porque justo llegó el tiempo de la Pascua y esperó que los judíos terminaran su fiesta religiosa para sacarle después al pueblo y ejecutarlo ahí públicamente. Todos sabían que Pedro, uno de los principales líderes de la iglesia cristiana, había sido encarcelado. Y muchos quizás esperaban el mismo final que tuvo Jacobo. Quizás la propia iglesia temía ese mismo final. Pero la iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. Pedro mismo habrá estado orando en esa cárcel, pero todos sabían y lo habían vivido a flor de piel con la experiencia de Jacobo, que Dios era soberano y no sabían qué era lo que Dios iba a permitir que sucediera. Dice el relato, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y este cuadro es impresionante. Trata de dibujarte esta escena. Pedro encadenado, encarcelado, en medio de dos soldados romanos, condenado a una muerte prácticamente segura, una muerte tan real y tan cercana como la que había experimentado Jacobo hace un par de días atrás. Yo me pregunto, ¿qué hace un hombre que está condenado a muerte, que está a horas de ser ejecutado públicamente? Dice esa misma noche, antes de que amaneciera, a horas de ser ejecutado públicamente, un hombre que está encadenado en medio de dos soldados en la cárcel. ¿Qué hace que un hombre en esta situación desesperante pueda tener la paz y la tranquilidad para descansar y dormir? Siendo que una de las primeras señales de preocupación, de ansiedad, de estrés frente a situaciones difíciles es justamente el no poder descansar, el no poder dormir. Por más de que pongamos la cabeza en la almohada, la mente sigue activa, preocupándose y afanándose. ¿Cuántas personas tienen que medicarse y algunas prácticamente drogarse para poder dormir? ¿Qué más puede llevar a una persona en situaciones así a descansar y dormir, sino la confianza plena en la realidad de la soberanía de Dios y un sometimiento al plan soberano de Dios? Pedro estaba completamente rendido a la soberanía de Dios. Él sabía que Dios iba a hacer lo que bien le pareciera, y eso para Pedro era suficiente. Él podía descansar en eso y podía decir, así como Pablo también lo escribió en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Yo pertenezco al Señor. Mi vida pertenece al Señor, al dueño, al soberano. Pedro no sabía, no tenía idea que iba a ser liberado. Lo más lógico era que esperara su muerte. Lo más ilógico era imaginar que podía pasar lo que al finalmente pasó. Hasta pensó que era una visión cuando terminó todo. Pero aún así, sin saber nada, sin saber qué pasaría, él descansaba. Él estaba tranquilo. Hay momentos y circunstancias como las que hoy estamos viviendo, donde solamente la soberanía de nuestro sabio Dios puede darnos descanso.
puede darnos paz, puede dejarnos dormir tranquilos, confiando en que Dios va a cumplir su propósito. Si Pedro pasaba el tiempo pensando en lo que le podría pasar, te aseguro que iba a estar más despierto que esos guardias. Pero él aplicó las palabras del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos acerca de Él y de sus propósitos. Eso trae tranquilidad, eso trae descanso. Podemos descansar y tener paz en Él aun cuando no sabemos cómo va a seguir todo este tema de la pandemia. Podemos descansar aun con la incertidumbre de si seremos infectados o no. Podemos descansar aún recibiendo el aviso de que hemos sido despedidos del trabajo. Podemos descansar en Él, aun cuando no pueda trabajar por causa de la cuarentena. Puedo descansar en Él en toda circunstancia. Pedro había aprendido eso de una forma muy especial. Él había aprendido a concentrarse y a mirar a Jesús y no mirar tanto el problema, no mirar tanto la circunstancia. Él aprendió de manera muy especial de que si iba en medio de una tormenta en el mar, no tenía que concentrarse en la tormenta. Si se quedaba mirando las olas fuertes o el viento amenazante o la oscuridad de la noche, iba a empezar a hundirse, como le pasó literalmente en esa experiencia cuando Jesús caminó sobre las aguas, se acercó a la barca y Pedro quiso ir hacia él y pidió al Señor que le deje acercarse. Cuando empezó a mirar la tormenta y dejó de mirar al Señor, Pedro empezó a hundirse. La única manera de no ahogarse frente a la tormenta era seguir viendo al Señor, seguir caminando con la mirada puesta en Él. No sé qué te estará quitando el sueño en estos días. No sé cuáles son tus preocupaciones, tus ansiedades, pero si sentís que te estás ahogando, si sentís que te estás hundiendo en medio de la tormenta, recordá que el Señor está cercano, que podés clamar a Él y aferrarte a Él. Precisamente en estos días me encontré con la imagen de una pintura que es realmente hermosa. La pintura se llama La mano de Dios. Y quizás algo así fue lo que vio Pedro cuando se estaba ahogando. No hay mejor cosa que ver esto cuando sentimos que nos hundimos. Clamar por auxilio y ver que un Señor soberano nos levanta. Un Señor en quien podemos descansar. Un Señor en quien los temores se van aplacando. Son incomparables las promesas que tenemos en Él. Es inigualable su cuidado y la confianza que podemos tener en Él y en su soberanía. Con toda autoridad, años más tarde, Pedro pudo escribir estas palabras en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso es poder descansar en el cuidado y en el plan de un Señor soberano y bondadoso. Esto es algo que nos consuela y que nos anima, pero también
Hay dos puntos siguientes que son de advertencia en relación a la soberanía de Dios. Dos advertencias en relación a la soberanía de Dios. Veamos qué ocurre cuando Pedro sale de la cárcel, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 16 dice que Pedro insistía en llamar, persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hay algunos detalles en este pasaje que nos van a recordar una gran verdad acerca de nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Y es que el hecho de que Dios sea soberano no quiere decir que nosotros dejemos de ser responsables. Versículo 12 dice que habían muchos reunidos en esa casa orando. Nuevamente se menciona a la iglesia aquí orando. Ya lo había mencionado en el versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Aunque habían visto la soberanía de Dios en lo que permitió que sucediera con Jacobo, la iglesia no dejó de orar por Pedro. Quizás muchos pidieron por la liberación de Jacobo, quizás todos clamaban a Dios por la liberación, por la vida de Jacobo, y el Señor permitió que Jacobo fuera ejecutado en su soberanía. Pero eso no quitó la responsabilidad de la iglesia de orar de la misma forma por Pedro. Versículo 17 dice que Pedro cuando llega a la casa y abren la puerta, dice que todos quedaron atónitos y quizás empezaron, no sé, a gritar o a festejar. Pero Pedro le dice, le hace una señal para que hagan silencio, para que se tranquilicen. Dios soberanamente había librado a Pedro de la cárcel. Pero eso no evitaba que él sea cuidadoso y tome las precauciones para no ser atrapado nuevamente. Pedro no salió gritando ni festejando por la calle, descansando, entre comillas, en la soberanía de Dios. Él no hizo una fiesta con sus hermanos o con los familiares celebrando su libertad. Él tuvo mucho cuidado de no llamar la atención. No se quedó mucho tiempo, incluso en esa casa donde estaba reunida la iglesia, porque sabía que sería un lugar donde le iban a buscar. Hay un pensamiento muy peligroso respecto a la soberanía de Dios, una actitud respecto a la soberanía de Dios. Y es esa actitud y ese pensamiento conformista y perezoso que nos lleva a ser desobedientes. Muchos pueden pensar y decir, o algunos piensan y dicen, si Dios al final va a hacer lo que Él sabe que es mejor, no hace falta que ore, no hace falta que yo me esfuerce para hacer tal o cual cosa si Dios es soberano y hace lo que bien le parece. En la Biblia vemos cientos de ejemplos de cómo Dios obró en situaciones porque su pueblo clamó y oró a Él. Obró y permitió cosas que no la hubiera hecho si no hubieran orado. Y Él es soberano y sabio para responder. Dios se place en responder a la oración de sus hijos según su buena voluntad. Tenemos nosotros, queridos hermanos, responsabilidad. No porque Dios sea soberano quiere decir que no importa la velocidad en que voy en el vehículo. No porque tengo un Dios soberano no debo cuidarme y tener las precauciones para no contagiarme y no contagiar a mi familia del virus. Tomar esta actitud demuestra que no estamos entendiendo ni obedeciendo la voluntad de Dios que está en su palabra. Por ejemplo, si mi salud está en riesgo y digo, no me voy a cuidar ni voy a dejar esto o no voy a tomar aquello porque si Dios quiere que me muera, voy a morir nomás luego. Él es soberano.
Y es cierto, Dios es soberano, pero también nos dijo que somos responsables de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, y no podemos usar la soberanía de Dios como excusa para nuestra irresponsabilidad. Debemos entender que en su soberanía Dios determinó que el ser humano tiene responsabilidad, y en la mente de Dios estas cosas no se contradicen. Son dos verdades que enseña la Biblia, que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Así que la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Si no tengo trabajo, no puedo estar sentado esperando que Dios en su soberanía me dé un trabajo. Si antes yo no salí y busqué y me ofrecí en algún puesto de trabajo o entregué mi currículum en los lugares, no puedo estar esperando y decir que Dios en su soberanía me va a dar si Él quiere. Es una actitud peligrosa que nos lleva a la desobediencia. Santiago 5 habla de ese labrador que espera el precioso fruto de la tierra. Dice que espera también con paciencia y con ansias las lluvias. Me pregunto, ¿el labrador puede hacer que llueva? No. ¿De quién depende la lluvia? De Dios, del soberano Dios. Pero el labrador es responsable de trabajar, de preparar la tierra, de labrarla, de sembrar, hacer todo lo que debe hacer y esperar que el Dios soberano mande la lluvia. ¿Qué frutos puede esperar si no sembró? Por más que llueva, no va a tener frutos. Debemos descansar en la soberanía de Dios, pero no descansar de nuestra responsabilidad. Cuidado, querido hermano, querida hermana, de tomar la soberanía de Dios como excusa para ser irresponsables. Su soberanía no anula nuestra responsabilidad. Segunda advertencia y último punto acerca de la soberanía de Dios es acerca del rechazo de la soberanía de Dios. Versículo 21 al 23 vemos a este personaje Herodes. Versículo 21 dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Herodes, después de haber mandado matar a los guardias que dejaron escapar a Pedro, porque esa era la ley, Herodes realiza un acto público donde dio un gran discurso para el pueblo y dice que se presentó vestido de ropas reales. El historiador romano Flavio Josefo dice que Pilato se vistió con un traje hecho de plata que resplandecía frente al sol. Toda la gente que estaba presenciando el discurso, al ver esa gloria de Herodes y escuchar su gran discurso, gritó en respuesta: voz de Dios y no de hombres. ¿Qué estaban diciendo? Esta voz que estamos escuchando es voz de Dios, no es de hombre. Herodes, eres un Dios, no eres un hombre común y corriente. Y Herodes estaba ahí recibiendo, ¿qué cosa? Gloria, lo que él quería. Herodes Agripa era un hombre que amaba estar en el trono y venía de esos de familia. Su abuelo Herodes el Grande fue el que mandó asesinar a todos los bebés varones de 2 años por temor a que apareciera el rey prometido. Fue este mismo Herodes el Grande el que mató por lo menos a 4 de sus hijos, sus propios hijos, porque no querían que le quitaran el trono. Uno de esos hijos fue Aristóbulo, quien era el padre de Herodes Agripa, este Herodes que estamos estudiando. El amor al trono, al poder, al dominio, al señorío,
no solo está en la dinastía o en la familia de los Herodes, sino que está arraigada en el corazón humano, está arraigado en nuestro corazón. Nos gusta el trono, nos gusta mandar, nos gusta tener la última palabra, amamos estar al control de todas las cosas. Nos gusta ser los soberanos. Es nuestra naturaleza. No nos gusta que nos manden, no nos gusta someternos, no nos gusta humillarnos. Y por el relato del pasaje entendemos que el corazón de Herodes se envaneció y se rebeló contra el verdadero Rey y Señor. Versículo 23, vemos cómo Dios castiga a Herodes. Dice versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Herodes no reconoció el señorío de Dios, no reconoció a Dios como el soberano merecedor de toda la gloria. Él quiso tener esa gloria, pero terminó siendo comido vivo por gusanos. Esta expresión no significa que él murió inmediatamente, sino que los registros históricos dicen que tuvo una muerte lenta y espantosa. ¿Por qué? Porque no le dio gloria a Dios. Es terrible rebelarse contra el soberano. Es terrible rechazar su soberanía queriendo mantener nuestra soberanía. Y sin darnos cuenta muchas veces estamos en la misma situación que Herodes, rechazando la soberanía de Dios, rechazando su voluntad, queriéndonos sentar nosotros en el trono que solo le pertenece a Dios. Cuando ponemos nuestra voluntad primero, cuando seguimos nuestros deseos solamente, cuando hago las cosas a mi manera y sigo mis propios consejos, cuando soy indiferente a lo que dice su palabra, cuando no dejo un estilo de vida que desagrada a Dios, cuando yo determino según mi parecer qué es bueno y qué es malo, cuando digo que yo soy así, que no voy a cambiar y no voy a dejar eso, ni aunque la Biblia me lo diga, cuando decís que sos feliz viviendo así y que nadie te va a obligar a cambiar, cuando cualquiera de estas cosas sucede, estamos rechazando la soberanía de Dios. Lo peor que podemos hacer es rechazar los planes perfectos de Dios para arruinarnos en nuestros planes imperfectos. Job capítulo 9, versículo 4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? No sé cómo estará tu relación con Dios hoy, ahora, pero te puedo asegurar que mientras sigas insistiendo en rechazar el gobierno de Dios en tu vida, mientras busques tu deseo, mientras busques tus deseos, tu gloria y no la de Dios, te estás llevando a tu propia ruina. No vas a ser el primero a quien le vaya bien cuando se rebela contra Dios. No vas a ser el primero. No es un buen negocio rebelarte contra el único Rey soberano. Pero ¿sabes qué? Este Dios soberano es un Dios de gracia incomparable. Es un Dios de gracia inagotable. Y desde ese trono, nos dice Hechos 17, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Humillate delante de este Dios soberano y amoroso. Este Dios que día a día te está llamando y a quien día tras día has estado rechazando.
No te sigas resistiendo. Dale las riendas de tu vida. Dale el trono de tu vida al Rey que va a saber darte una vida en abundancia. No rechaces la soberanía de Dios en tu vida. Debemos ver nuestras vidas como una suma de hechos de un Dios soberano, a quien debemos someternos, entendiendo el propósito de la oración para nuestras vidas, descansando en que tenemos un Dios sobre todo lo que existe, que no hay nadie que pueda detener su mano y que Él cumplirá su propósito. Entendiendo que esta verdad no quita que yo debo ser responsable y recordando la advertencia de que lo peor que puedo hacer es ir en contra del que va a estar sentado en el trono por la eternidad. No hay mejor experiencia que vivir aferrados y confiados de la mano de un Dios absolutamente soberano. Que Dios te bendiga.